Bueno, aquí estamos tres personas que estamos sirviendo en un país distinto al que donde nosotros nacimos. Y todos tenemos una relación tal vez única o diferente con las misiones en Latinoamérica. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos recaudando nuestros fondos para poder ser misioneros en América Latina, siempre nos surgió la pregunta, ¿por qué van a servir en América Latina? Aún algunos no quisieron colaborar porque nosotros estábamos sirviendo en América Latina. Entonces, creo que lo que nos serviría es si primero, Juan, tal vez podrías iniciar a explicar un poquito de lo que es que estás haciendo en América Latina y en particular, ¿por qué estás sirviendo en América Latina? Bueno, mi caso es interesante porque yo nací en Puerto Rico y ahora estoy obrando en los Estados Unidos, donde no nací. Pero también estoy obrando en el mundo hispanohablante porque nací en Puerto Rico. Y como desde 8 años he estado viviendo en los Estados Unidos, todavía tengo un corazón para el mundo hispanohablante. Y por esa razón y por la necesidad realmente del Evangelio en América Latina, por eso estoy obrando. Y por la gracia del Señor estamos haciendo unas cuantas cosas por ministerios como 9 Marcas y Simeon Trust, pero realmente lo importante para mí es que el futuro de la iglesia y del evangelio en el mundo hispanohablante son los pastores indígenas. Así que para mí lo importante es entrenar y apoyar pastores indígenas para que pudiera lograr iglesias saludables en el mundo hispanohablante. Tu labor es mucho de capacitación, de entrenamiento. Sí. Greg, estás en un país que muchas veces cuando pensamos en América Latina pensamos que es una sola cultura, que habla un solo idioma, pero Argentina es un país muy distinto tal vez a los otros países de América Latina. Entonces, ¿dónde es que estás sirviendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Y por qué estás sirviendo de la manera que estás? Bueno, estoy en el país donde yo me crié. Yo nací como hijo de misionero, primero en México, después nos mudamos a Argentina y después estuve un tiempo en Estados Unidos. Mis papás, yo soy ciudadano norteamericano, mis papás también, pero en el tiempo en la facultad, cuando estuve en una iglesia bíblica sana, crecí a través de la predicación de la Biblia, crecí a través del discipulado y pensaba en ese proceso de crecimiento de mis amigos sin Cristo, de personas que no tenían acceso a una iglesia saludable. Entonces siempre estaba el deseo de regresar al país en donde yo me había criado, en Argentina. Así que regresé, conocí a mi esposa, que es argentina, volvimos a Estados Unidos y desde el 2003 que estamos ahí trabajando en los primeros años en capacitar pastores y en los últimos 5 años Dios nos guió a fundar una iglesia. Ahora tengo el privilegio de ser pastor de una iglesia y poder ayudar a otros pastores desde entender un poco más la realidad pastoral en Argentina. Así que es un gran gozo. Y tengo una historia muy similar. Nací gringo, crecí en México y ahora estamos sirviendo en Guatemala. Y Guatemala es un país muy evangélico, se diría, de una manera u otra. Pero los dos han usado la palabra entrenar pastores. Y eso asume que ya hay pastores en estos países. Entonces, ¿cómo respondemos a la crítica a veces o al dicho de que América Latina ya es una región alcanzada, no deberíamos o no necesitamos nosotros ir como misioneros a estos países? Juan, no sé cómo contestarías esa pregunta. Sí, el profesor David Seals tiene una convicción que la Gran Comisión se ha hecho de mitad parte. Por ejemplo, de una manera se puede decir que el mundo hispanohablante se ha alcanzado por el Evangelio, porque se han recordado muchas conversiones o decisiones, vamos a decir. Pero la Gran Comisión realmente dice que tenemos que alcanzar y enseñar. Tenemos que enseñar todo lo que ha mandado Jesucristo. Y yo creo que hay muchos que creen en Cristo y que es posible que hay muchas iglesias, pero no son muy profundos en el entendimiento del Evangelio, el entendimiento de la palabra de Dios. Y por eso es que hay mucha confusión en América Latina sobre la iglesia, sobre
sobre el Evangelio, y por eso es que hay muchas cosas malas que han entrado, como la doctrina de la prosperidad. Así que hay mucha necesidad para seguir la gran comisión, para completar la gran comisión de enseñar todo lo que ha mandado Jesucristo. Y nosotros, la pregunta siempre es, bueno, tal vez han sido alcanzados, pero ¿alcanzados con qué? Sí. En mucha de América Latina, el Evangelio no es necesariamente lo que rige el cristianismo. La iglesia no es necesariamente la portavoz del Evangelio. Sí. Termina siendo aberraciones o siendo iglesias muy diferentes de lo que realmente nosotros creeríamos es una iglesia sana o saludable. Greg, ¿qué dirías cuando alguien te dice Argentina ya es un país alcanzado? Ya hay, el porcentaje creo que es 2%, ya hay 2% de cristianos en Argentina. ¿Cómo respondes cuando te hacen esa pregunta? Yo creo que hay, un poco lo que decía Juan, una gran necesidad de iglesias saludables, que empieza con pastores saludables, que comprenden su llamado de predicar las Escrituras. Creo que es el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, pero no solamente para nuestra justificación, sino también nuestra santificación. Entonces, Dios transforma a través de la proclamación de la verdad, transforma a través de iglesias saludables, y eso es lo que hay, una gran escasez. Entonces el Evangelio no está brillando de la manera que Dios diseñó que brille, por la escasez de iglesias que predican expositivamente y que guían iglesias saludables. Esa creo que es la necesidad número 1 en Argentina. Y también el movimiento misionero ha separado el alcanzar con el Evangelio y el propósito de la iglesia del Señor. Así que hay gran confusión también, que hay personas que se alcanzaron pero no están en iglesia, pero el Nuevo Testamento no sabe nada de cristianos fuera de la iglesia. Y eso te iba a preguntar, estando en Norteamérica, estando en los Estados Unidos, ¿cómo piensas que los norteamericanos pueden mejor hacer misiones en América Latina por el bien y la expansión del Evangelio y el crecimiento de la iglesia? Sí. Para nosotros hemos decidido que lo más que debemos hacer y lo mejor que podemos hacer es invertir en pastores indígenas, en entrenamiento y capacitación, en iglesias locales, porque ese es el plan de Dios. Es a través de la iglesia enseñar su sabiduría, su gloria a través de la iglesia. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero para nosotros es importante relacionar con iglesias que creen lo mismo que nosotros creemos, juntarnos con ministerios que creen el mismo evangelio, tienen la misma filosofía de ministerio que nosotros tenemos, y invertir de manera estratégica en lugares estratégicos. Y Greg, estando ahí en el campo misionero, ¿cómo pueden ser de mayor bendición o de mayor beneficio los norteamericanos que están sirviendo, tal vez de largo plazo o tal vez solo los que vienen de corto plazo? ¿Cómo pueden mejor servir la iglesia de América Latina? Yo creo que algo que es muy útil es cuando una persona viene si viene por un short term, viene con una capacitación específica, con un contacto clave, que tiene la misma creencia. Hace poco tuvimos una conferencia y fue de bendición tener gente que vino de Estados Unidos y trajo enseñanza, bendijo a la iglesia. Eso en cuanto a short term. En cuanto a long term, creo que los misioneros que más rinden son aquellos que se quedan por lo menos una década. Tengo esa convicción que lleva tiempo poder finalmente tener un impacto como misionero a plazo largo. Entonces son dos, creo que, modelos que son útiles, especialmente en lo que es la capacitación de líderes. Sí, y la sugerencia para los que vienen en plazo corto es que tengan esa relación, porque muchas veces grupos quieren venir a lugares y los misioneros están vueltos locos tratando de encontrar algo que pudieran hacer para este grupo de los Estados Unidos, y eso no es misiones, eso es como entrenamiento, que diga, eso es tratando de buscar algo que hacer, pero con la relación, entendiendo cuáles son las necesidades y qué requieres del equipo que traigo, y esa relación aunque el viaje es por corto tiempo, una relación por largo tiempo es bien útil. Claro.
Y la tarea, lo sabemos bien, es hacer discípulos, ¿verdad? Hacer discípulos y poder enseñarlos y capacitarlos para que el cuerpo de Cristo sí haga el ministerio, que haga la obra del ministerio. Entonces, en eso es un gusto saber que hay hombres que están invirtiendo en América Latina, y gracias por lo que ambos están haciendo en América Latina. Gracias al Señor. Amén. Amén.